bendiciones, hermanos. Bienvenidos. Vamos a dar, como siempre, un par de minutos para que más personas se vayan conectando. Y bueno, esperando siempre que que le estén pasando muy bien, que estén en bendición, que estemos en victoria como siempre debe ser, ¿verdad? Que escuchaba un mensaje hace unos días atrás que nos advertía una hermana en Cristo que bueno, también se puede estar triste y estar en victoria a la misma vez. Pero hoy no es un día de tristeza, hoy es un día de alegría. Ya les vamos a decir por qué. Ya vamos a entrar en esos detalles ya. Aleluya, Señor. Te bendecimos, Rey. Gracias, Señor. Dios ha sido bueno. Dios es bueno. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Te bendecimos. Amén. Bueno, vamos a ir entrando poco a poco ya en el mensaje de hoy. En lo que nos tiene aquí precisamente. Quiero darles la bienvenida a todos. Quiero, a modo de información, explicarles, este es el canal de Facebook y YouTube de la Iglesia Nueva Creación, que está ubicada en Estocolmo, en Suecia. Y hoy estamos muy contentos, hoy tenemos razones para estar celebrando, pero además de eso primero, antes de entrar en ese detalle, quiero darles la bienvenida. Quiero decirles que por favor compartan este mensaje, que lo puedan poner en sus muros también, darle like tanto en YouTube como acá en Face, para que más personas puedan ser alcanzadas por estos mensajes. Amén. Que más personas conozcan este canal, y ya saben que la buena palabra, el buen mensaje de Dios, necesitamos propagarlo, necesitamos hacer que el mundo entero sepa acerca de este Dios al que nosotros servimos. Y estoy seguro de que usted, como buen cristiano, también va a querer que la palabra de Dios corra por las calles, por los vientos, por internet, por todas partes, para que alcancemos a la mayor cantidad de gente posible. Así que comparta, dele like, y de paso también, bueno, seamos todos bendecidos con esta palabra. ¿Amén? Ese es nuestro deseo, ese es nuestro interés. Y ya entrando acerca del día de hoy, hoy es 30 de mayo del 2021, un día especial acá en Suecia. Los suecos lo celebran un poco diferente a los demás, pero acá en Suecia hoy es el Día de las Madres. Es el Día de las Mamás acá en Estocolmo, Suecia. Yo sé que el mundo entero celebra a las madres, solamente varía un poco la fecha, ¿verdad? En Sudamérica generalmente ya se celebró, en los países de habla hispana ya se celebró. Hay otros países, por ejemplo, yo me enteré en la semana que en Finlandia fue la semana pasada que se celebró el Día de las Madres, pero hoy aquí en Suecia se celebra el Día de las Madres. Así que quiero felicitar a todas las mamás que hay, tanto de nuestra congregación como bueno, en el mundo entero. Desde luego quiero que sepan de que están en nuestras oraciones, que las felicitamos mucho, tienen un rol muy especial de parte de Dios, único en ese sentido, y obviamente nosotros lo celebramos, ¿verdad? Son motivos de orgullo realmente para nosotros. Ustedes, mamás,
muchas felicidades, que el Señor las bendiga mucho. Y obviamente el mensaje del día de hoy tiene que ver con una madre, ¿verdad? Vamos a estar entrando, quiero entrar rapidito porque hay bastante que decir acerca del tema, pero antes, por supuesto, felicidades a todas las mamás. Y vamos a orar, ¿eh? Vamos a tener un minuto de oración y luego entramos entonces en el mensaje del día de hoy, que ya van a ver en qué se relaciona con las mamás. ¿Amén? Así que vamos a orar antes de entrar en el mensaje. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este día, por tu bendición, por tu presencia en medio de nosotros. Rogamos, papá, que perdones nuestros pecados y que nos ayudes a ser mejores. No queremos pecar contra ti, Señor amado. Queremos serte fieles, queremos serte, mi Dios amado, fieles a ti. Queremos ser fieles al llamado, queremos ser fieles, mi Dios amado, a tu palabra, a tu presencia en medio de nosotros, en nosotros, Señor del cielo. Y queremos adorarte y dar gloria a tu nombre, Señor del cielo, por nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios amado, a estar más cerca de ti cada vez, Señor, y que en este día estas palabras conmuevan nuestro corazón, nos llenen, nos conforten, nos edifiquen, mi Dios del cielo, que tengan algo puntual para cada uno de nosotros, mi Dios, y que en el nombre de Jesús esta palabra pueda dar su fruto, mi Dios amado, tal y como tú lo intentaste, mi Dios de la gloria, tal y como tú lo has prometido en tu palabra. Háblale a tu casa, háblale a tu iglesia, a tus hijos, mi Dios amado, que hemos creído en ti. Aumenta nuestra fe, mi Dios, aumenta nuestro saber, nuestro conocimiento acerca de ti, mi Dios, y que tu iglesia, mi Dios amado, sea ese buen obrero preparado, fiel, mi Dios amado, listo para compartir tu palabra en todo tiempo y ser de edificación para muchos otros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. De manera especial, háblale a las mamás, Señor del cielo, para que ellas se entiendan, mi Dios amado, capten y que puedan vivir este mensaje, Señor de la gloria. Pero a todos nosotros, mi Dios, que podamos verdaderamente hacer tu palabra vida en nosotros, mi Rey de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, todo lo ponemos en tus manos, Señor amado. Amén, Señor. Amén y aleluya, Señor. De antemano les pido, bueno, que me disculpen, todavía me queda un poco de la tos, no se acaba de ir la tos, ¿verdad? Después de la enfermedad que tuvimos, pero ya entrando en el tema del mensaje del día de hoy, como les decía, aquí en Suecia hoy es el Día de la Madre y todo el mundo lo celebra en distintas fechas, pero lo interesante es que en todo el mundo se celebra el Día de las Madres. Las tradiciones pueden variar, lo que se hace, ¿verdad? Para festejar o celebrar a las madres puede variar, pero en el mundo entero se celebra de una forma u otra a las madres y obviamente es importante, es una buena acción que tenemos, es una buena tradición que tenemos los seres humanos de destacar al menos una vez al año algo especial, ¿verdad? Porque eso es lo que se busca, ¿ves? En otra fecha destacamos a los padres, en otra fecha destacamos a los niños, en otra fecha destacamos pues otro tipo de celebraciones, pero lo importante acá es cómo nosotros y por qué nosotros tomamos un día para destacar algo especial y resaltar su importancia. Y obviamente la madre de las mujeres, si vamos a ir a un plano un poco más general, son bien importantes en nuestra vida, ¿verdad? Sin ellas no habría vida, sinceramente. Y ese es un rol muy especial el que les ha dado Dios. Y pensando en esto, yo recordé en Proverbios capítulo 14, versículo 1, hay un versículo muy especial que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos lo derriba. Y pensando en esto, este no es el versículo principal del tema del día de hoy, pero estaba pensando, ¿verdad?, en este versículo en la semana, en estos últimos días, y yo pensaba qué curioso que no dice algo parecido la Biblia acerca del hombre. La Biblia obviamente habla del hombre y celebra muchas cosas del hombre, habla también mucho del hombre, pero con respecto al hogar, no se refiere así acerca del hombre, sino que pone más bien a la mujer como la figura central
¿verdad? Del hogar. Pone, aunque al hombre se le llama cabeza de la mujer, aún así la Biblia pone a la mujer siempre como el centro del hogar, ¿verdad? Y le da ese papel, como que ella es el pilar firme del hogar, ¿verdad? ¿Por qué no dice esto de los hombres? Obviamente es por esta singularidad que tiene el rol de madre y de la mujer en el hogar, ¿verdad? Y pensando en esto, obviamente yo seguí maquinando en mi cabecita, ¿verdad? De vez en cuando pienso yo también, ¿no es cierto? Entonces, yo estaba pensando que obviamente entonces se hace muy importante desde el punto de vista del hombre a la hora de escoger una mujer, ¿verdad? Con quien uno va a enlazarse por el resto de su vida. Recordemos que en Dios el matrimonio es para siempre, ¿verdad? Entonces lo convierte en una decisión extremadamente importante. Eh, Porque esa mujer que uno escoja, con la que se va a unir por el resto de su vida, va a ser el centro del hogar, va a jugar un papel súper extremadamente importante en el resto de tu vida, en lo que va a ser tus hijos, tus nietos, todo lo que viene a continuación y a raíz de precisamente de esa unión. Así que se hace extremadamente saber escoger bien. Y en el caso de las mujeres, lo importante es entonces entender, ¿verdad? Digo yo sin ser mujer, pero me imagino que usted concuerde conmigo en que entonces lo importante en este punto es para la mujer entender cómo Dios ve lo que es una buena mujer, lo que es una buena madre, el ideal, ¿verdad? Porque el ideal se convierte en aquello por lo que nosotros nos esforzamos, aquello por lo que nosotros eh, trabajamos porque nos queremos parecer, queremos llegar a ese ideal, ¿verdad? Esa meta. En la Biblia, obviamente, la meta de todos en general es Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo Jesús, pero en el caso de la mujer se nos da un ideal en Proverbios también que quiero compartir con ustedes muy rapidito. Eh, que se convierte en una especie de ideal de la mujer. Y el libro de Proverbios, antes de entrar en estos versículos, es un libro que recoge la sabiduría del pueblo de Dios, o mejor dicho, la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Salomón es una persona súper extremadamente sabia. La historia cuenta, la historia bíblica cuenta de que cuando él recién toma el reino de Israel, es coronado como rey de Israel, él tiene una experiencia con Dios en la que Dios le pregunta qué quiere que le dé, qué desea, ¿verdad? Su corazón. Y Salomón pide sabiduría para poder guiar al pueblo de Dios. Pide inteligencia, ¿verdad? Pide conocimiento y sabiduría práctica, ¿verdad? Para guiar al pueblo de Dios. Entonces, Dios admira esto en Salomón y le dice que, en otras palabras, precisamente porque no pidió grandeza o no pidió mucho dinero o no pidió muchas victorias en batallas y demás, las cosas por las que otros hombres que otros hombres se hubiesen pedido, entonces Dios le dio sabiduría en extremo, pero además le concedió todo lo demás. Le concedió un reinado donde iba a gobernar la paz, donde iba a haber la justicia, donde se iba a enriquecer también. Pero sobre todas las cosas Dios le dio una sabiduría en extremo. Y entonces Salomón se dedicó, entre otras cosas, por supuesto, él ordenó el país. Es algo tremendo lo que Dios hace a través de él. Él ordena el país, hace alianzas más o menos inteligentes con otras naciones. No vamos a entrar en esos detalles ahora. Pero lo interesante es que hubo paz, hubo justicia en su gobierno, ¿verdad? Y él prosperó extremadamente, ¿verdad? Porque todo lo que hacía le iba bien, todos los negocios de la nación iban bien y se enriqueció en extremo, sus palacios, bueno, sus ropas, todo fue extremadamente bueno. Y entonces él recoge en el libro de Proverbios, a modo de estrofas, de versos y de pensamientos cortos,
muchas frases que hablan acerca de la sabiduría práctica, ¿verdad? Sabiduría de Dios. Y lo interesante es esto, el libro de Proverbios comienza definiendo qué cosa es la sabiduría. Y la sabiduría la define como el temor de Dios, ¿verdad? El conducirse con ese temor de Dios, con ese deseo de agradar a Dios y el deseo de molestar no sería la mejor palabra, pero ese deseo de complacer a Dios, ¿verdad? De no entristecerlo, de no contristarlo, como dice Efesios. Ese deseo, ¿verdad? De tener siempre presente a Dios en todo lo que uno hace para complacerlo, para estar cerca de Él, ¿verdad? Eso es la sabiduría, el querer acercarse a Dios, el conducirse en la vida con temor de Dios, con respeto a Dios, con ese deseo de complacer a Dios. Entonces, pero después dice, avanzando un poquito más, una y otra vez le dice al hombre que se cuide de la mujer mala. Obviamente no le habla solamente de la mujer mala, habla de muchas otras cosas, pero este es un tema que es recurrente en todo el libro de Proverbios. Le está hablando al hombre que se cuide de la mujer mala, de la mujer impía, de la que viene a cazar su alma y demás. Y esto es un tema que recurre en más de una ocasión en el libro de Proverbios. Pero el libro de Proverbios termina en el capítulo 31 hablando entonces o definiendo lo que es una mujer, se le llama la mujer virtuosa, ¿verdad? en Proverbios. Y quiero leerles algunos versículos, por supuesto, para que veamos entonces qué es lo que Dios define como el ideal de una mujer virtuosa, ¿verdad? Entonces el libro de Proverbios culmina dándonos esta declaración de lo que es una buena mujer, de lo que es una mujer, el ideal, digámoslo así, de toda mujer. Y para los hombres que están viendo, por supuesto, tengámoslo presente porque esto es lo que debemos buscar, ¿verdad? Esto es lo que debemos apreciar en una mujer. Veamos cómo en los últimos versículos va a decir que la hermosura es pasajera, la verdad. Es engañosa la gracia. La hermosura es pasajera, pero las otras cosas que se mencionan en estos versículos, eso es lo que perdura y eso es lo que te va a traer realmente felicidad y honra a ti como hombre que estás en edad todavía. Los que ya escogimos, entonces lo que tenemos que ver estos versículos como que, ok, este es el ideal de mi mujer, voy a ayudarla, voy a apoyarla porque ella está en esta búsqueda, ¿verdad? Para los que ya estamos casados. Para los que no, entonces este es el tipo de mujer que están buscando. Y para las mujeres que están viendo, entonces esta es la mujer a la que ustedes quieren imitar. Y dice así en la Biblia, en Proverbios 31, versículos del 10 al 31, dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su boca y come el pan y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová,
esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y lo primero que yo obviamente quería definir al leer estos versículos es qué cosa es virtuosa o virtud. Virtud, en el español que nosotros hablamos hoy en día, es una cualidad de verdad que tiene la persona que se considera buena, es una buena cualidad que tiene, ¿verdad? Es una buena conducta o un buen comportamiento que se ajusta a las normas, ¿verdad? Eso es una virtud. Ahora, en la Biblia, la palabra virtud, o que se traduce acá como virtuosa, es Jail. Y la palabra Jail es interesante porque lo primero que vas a ver, si buscas en el diccionario bíblico, es que significa ejército. Y de ahí, o sea, tiene otros sinónimos también, es ejército, es fuerza, es riqueza, entonces es virtud, es valor, fortaleza, vigor, ¿verdad? Es capacidad, es potencial. Todo esto es relacionado con esta palabra Jair. Así que cuando se está hablando de mujer virtuosa, el escritor está pensando en esto precisamente, en todo el potencial que tiene, la capacidad, en las virtudes de esta mujer, ¿verdad? Y obviamente el nivel está en alto, pero quiero resaltar un par de cosillas antes de avanzar más adelante que tiene esta mujer y que la convierten en virtuosa, que la hacen una mujer virtuosa, una mujer especial, ¿verdad? Que la hacen resaltar, como decían en los últimos versículos, por encima de todas las demás. Porque hay muchas mujeres, obviamente, que tienen virtudes, que tienen demás, pero hay cosas que hacen a que esta mujer esté por encima de todas las demás. Pero vamos a ver algunas de estas cosas. Obviamente, este es el ideal, ¿verdad? Lo que Dios, digamos, resalta como las cosas principales, y note que está por encima inclusive de la hermosura. Obviamente una de las cualidades es el sexo bello. Muchachos, lo siento, pero las mujeres nos pasan en belleza, en hermosura y demás por mucho, ¿verdad? Y no debemos engañarnos a nosotros mismos. Sinceramente, en belleza las mujeres nos llevan pues mucha ventaja, sinceramente. Pero además de eso, hay cualidades. Pero ¿por qué hay que recalcar esto? Porque generalmente el hombre cuando se acerca a la mujer, lo primero que ve obviamente es su belleza. Y lo primero que le atrae es su belleza, pero la invitación bíblica es que miremos mucho más allá de su belleza, porque como dice en los últimos versículos, la belleza y la gracia, ¿verdad? Esa feminidad que tienen, esa gracia con que se conducen, son pasajeras, ¿verdad? Con el tiempo eso va a pasar y lo que va a quedar, lo que realmente va a marcar nuestra vida, lo que realmente a la larga nos va a hacer feliz, porque esas cosas, la belleza, la gracia, te van a hacer feliz por un momento, por un tiempo quizás, pero a la larga lo que va a traer paz a tu corazón, lo que va a traer quietud y gozo a tu corazón, son las otras cosas, las que no vemos a primera vista quizás, sino que tenemos que mirar una segunda vez, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, obviamente, lo que estamos buscando es hacer hincapié resaltar no solamente su belleza física, sino también o principalmente la belleza interior que tiene, ¿verdad? Y lo primero que quiero recalcar entonces es que es una persona que está consagrada a su familia. No en balde Dios les dio un corazón inclinado al cuidado, ¿verdad? De los hijos, de la familia y demás. Y esto es fundamental. Y esto es algo súper interesante y que es súper importante en la Biblia, porque la familia, hermanos, es la base de toda sociedad. Si queremos tener buenas sociedades con poca delincuencia, si queremos que haya poca, qué sé yo, inestabilidad, si no queremos que haya esa inestabilidad, ¿verdad? En la sociedad, si queremos tener hijos sanos, que sean buenos, tenemos que fortalecer el hogar, los hogares, la casa, ¿verdad? Y dentro de la casa el rol fundamental ya veíamos que es el de la mujer, es un rol súper central, ¿verdad? El de la mujer, así que se hace extremadamente importante que la mujer tenga un corazón
por el hogar, ¿verdad? Que defienda, que luche por el hogar, que se interese por el hogar. Es una de las cualidades fundamentales, ¿verdad? Que Dios busca o que Dios ha puesto en el corazón de la mujer. Y no en balde entonces Dios le ha dado un corazón así, un corazón inclinado hacia el bienestar de su familia. Ve que la mujer muchas veces es la última en acostarse porque está velando por los demás, es la primera en levantarse porque está velando por los demás, por los hijos, por el mismo esposo también muchas veces. Entonces, todo esto es súper importante y viene de Dios, y es una actitud que Dios destaca en la mujer, ¿verdad? Que sea inclinada al bienestar de su familia, que muy por el contrario a lo que el mundo, si te pones a pensar en esto, muy, muy por el contrario a lo que el mundo está enseñando, sobre todo últimamente, porque por muchos años en la Biblia o en la sociedad en general se destacaba este rol de la mujer, de estar en casa y demás, hasta que por alguna razón, que obviamente no vamos a entrar a discutir aquí, llegó a caer en desgracia este rol de la mujer, en desgracia entre comillas, ¿verdad? Obviamente que hay todavía quienes lo halagan, pero el mundo cada vez más se ve cómo hace hincapié en una mujer que tiene otras virtudes, que o celebra como virtudes otras cosas, ¿verdad? El mundo generalmente está cada vez más celebrando más bien a la mujer egoísta, a la mujer que se pone a sí mismo en primer lugar, que pone su carrera en primer lugar, que pone sus estudios quizás en primer lugar, pero eso está muy lejos de ser el ideal de Dios, ¿verdad? Realmente opinan muchos expertos, muchos conocedores en la materia cristiana, que realmente ese hincapié en sí misma, ese hincapié en su carrera, esa mujer, y no estoy hablando de que eso esté incorrecto, obviamente que no, pero cuando tenemos en primer lugar, generalmente cuando nos ponemos a nosotros mismos en primer lugar y los demás segundo, tercero, cuarto lugar y demás, y soy yo y después yo, sea hombre o mujer, realmente está hablando ya de personas que son tremendamente infelices y que cuando escogemos ese camino tan egoísta terminamos siendo mucho más egoístas y terminamos siendo mucho más infelices. Y en el caso de la mujer no es una excepción. Dios nos enseña un mejor camino. Dios nos enseña a todos a ser más bien generosos, a ser dadivosos, a tener un corazón para complacer a los demás. De hecho, una de las cosas que hablamos cuando hablamos de matrimonio en la iglesia es precisamente cómo en el Nuevo Testamento se nos habla de que el matrimonio está cada uno para satisfacer al otro, ¿verdad? El hombre busca satisfacer a la mujer y la mujer busca satisfacer al hombre, porque tenemos que dejar a un lado todo egoísmo. Si queremos un matrimonio fuerte, una familia feliz y demás, lo primero que tenemos que dejar fuera de las puertas es ese egoísmo en el que yo velo por mí y los demás son solamente tercero, cuarto, quinto lugar, ¿verdad? Entonces, esto es una virtud que Dios halaga en una mujer. Y si queremos, obviamente, tener una familia feliz, verdaderamente feliz, tenemos que alejar de ese ideal que nos está vendiendo el mundo hoy en día y volver a ese ideal bíblico en el que no, lo más importante es la familia, lo más importante son los demás. Yo vengo en segundo lugar. Créanme que vamos a ser mucho mejores. Y obviamente esto es algo en lo que todos tenemos que trabajar, hombres y mujeres, porque todos entramos al matrimonio, ¿verdad? Somos solteros antes de entrar al matrimonio y mientras somos solteros pensamos solamente en nosotros. Pero por alguna extraña razón la mujer, me parece a mí, por mi propia observación, sin ser un experto en el tema, que a la mujer le es mucho más fácil adaptarse al matrimonio, ¿verdad? Mientras que el hombre por algún tiempo trata de todavía retener su egoísmo quizás o su libertad, por así decirlo. Pero bueno, no en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos que ser diferentes. El ideal es otro y tenemos que aprender a dar nuestra vida. Y esto es algo súper importante en la mujer, que va mucho más allá, que está por encima de su belleza física, ¿verdad? Pero además
Hay otras cualidades en estos versículos que Dios destaca en una mujer virtuosa, en el ideal, ¿verdad?, de una mujer virtuosa, y es que es trabajadora, se esfuerza por su familia, se esfuerza también por sí mismo, porque vemos que no se descuida, también se cose. Por ejemplo, si vuelve a leer los versículos, va a ver que ella también se encarga de sí mismo, se cose ropa, ¿verdad?, habla con sabiduría, también es buena administradora, inclusive habla de cómo hace negocios, ¿verdad?, que analiza una heredad y la compra, dice, entre otras cosas, no le falta nada, toda su familia está bien atendida, o sea, es buena administradora, habla con sabiduría, inclusive se menciona, así que es una mujer sabia, pero además no solamente se encarga de su familia, dice que también se encarga de sus criados, ¿verdad?, de sus empleados, por así decirlo. Eh, Y también habla de que la ley de la clemencia, ¿verdad?, es clemente con los demás, con los necesitados. O sea, tiene ese corazón inclinado hacia el necesitado también. Y sobre todas las cosas ha aprendido también a confiar en Dios. Y esto es algo importante. Mire, eh, lo que dice el versículo 25, dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. No quiere decir que se despreocupa del porvenir, sino de que lo que pueda suceder, lo vemos en otros versículos también, aparte de esto, lo que pueda suceder, el frío y demás, no le quita su preocupación, no le quita su sueño, porque ya atendió esas necesidades. O sea que buena administradora, prevé las cosas, ¿verdad? Entonces, es clemente, es sabia, y todas estas actitudes, Dios al final, en los últimos versículos, vemos como que Dios las pone por encima de la belleza y de la gracia que puedan tener. Y que Dios las exalta precisamente por eso. Por eso al final dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que vive como decíamos, acuérdense que Proverbio comienza declarando qué cosa es la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, esa mujer que se conduce con esa sabiduría, el temor de Dios, la que alaba, la mujer que teme a Jehová, que anda con con Dios presente en sus pensamientos, en sus acciones y demás, esa es la que a la larga será alabada. Y es la que va a recibir del fruto de su trabajo y va a ser alabada por sus hechos, ¿verdad? Hay una mujer, hay un ejemplo bíblico que quiero compartir con ustedes, que está en Primera de Reyes también, hablando de mujeres sabias y de mujeres virtuosas, por así decirlo. Hay un caso en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, estamos justo en el tiempo del ministerio de Elías, y Elías tiene un encuentro con una mujer que es bien curioso. Pero antes de eso quiero que entiendas de dónde viene Elías. Elías está necesitado, Elías está hambriento, está pasando un momento de desesperación, de depresión, un momento difícil en su ministerio, y Dios le da una orden de que vaya a cierto lugar. Y ahí es donde quiero comenzar a leer, en el versículo 8 del capítulo 17 de Primera de Reyes. Capítulo 17, versículo 8 de Primera de Reyes. Mira lo que dice aquí en este pasaje. Dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo,
no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la tinaja ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Okay? Ok, estamos en una situación extrema realmente, porque Elías es un profeta de Dios que ha profetizado de que en Israel no iba a volver a llover sino por su palabra. Es decir, esto es una señal que Dios está haciendo a través del profeta, pero el profeta acaba de decir, de profetizar de que no va a llover en Israel hasta que Él dé la orden, ¿verdad? Entonces, lo interesante aquí, hermanos, es que Israel es una nación que depende de su agricultura, es una nación de campesinos. Obviamente en aquellos entonces realmente todas las naciones dependían de la agricultura y de la ganadería, porque no había lo que hoy se conoce como industria, no había el asunto de turismo, no habían otras industrias, ¿verdad? No habían otras fuentes de supervivencia para una nación, sino la agricultura y la ganadería principalmente. Lo demás era todo muy secundario, todo dependía de la agricultura. Y si no llovía, ya sabíamos lo que pasaba, no hay cosechas realmente, no hay forma de sustentarse. Y por 3 años y medio en Israel no llovió. Fue una sequía que Dios envió como una señal, ¿verdad? Para corregir a su pueblo, para que su pueblo se volviese, y especialmente el rey Acab, volviese su corazón hacia él, ¿verdad? Hacia Dios. Entonces, en medio de esta sequía, obviamente también el profeta sufre las consecuencias, y Dios lo envía a esta ciudad, Sarepta, ¿verdad? A casa de una viuda, y esta viuda, obviamente, cuando se encuentra, ya leímos, es una viuda que dentro de todo hay que destacar que tiene una relación con Dios, que hay algo, no sabemos mucho acerca de esta viuda, pero hay algunas cosas pequeñas que sí sabemos de esta viuda, y es nada más y nada menos bueno que en cierto sentido ella conocía a Dios, de alguna forma había una relación con Dios, ¿verdad? Dios habla de que le había dado una orden, ¿verdad? Jesús habló de esta señora. En Lucas capítulo 4, versículos 25 y 26, se los leo rapidito, dice: y en verdad os hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Lo que Jesucristo está destacando es que obviamente en Israel había muchas viudas, pero Dios no envió a una viuda de Israel, sino que lo envió a una viuda que no era de Israel, era de Sidón, ¿verdad? Era otra nación. Entonces Dios lo envía al profeta a esta viuda. Y esta viuda, obviamente, ¿qué es lo que sabemos de ella? De alguna forma conocía a Dios, o había escuchado hablar de él, y tenía algún tipo de relación aparentemente con Dios, porque por lo menos lo citó por nombre, ¿verdad? Reconoció al profeta de Dios, y le pudo decir en su primera respuesta, en su primera conversación, dice, mejor dicho, en la segunda le dice: vive Jehová tu Dios, ¿verdad? O sea, había conocido, había escuchado, había entendido, sabía quién era Jehová Dios, y Dios ya había hablado a su corazón, y en al menos una ocasión sabemos, porque ya le había dado orden de que cuidara de Elías, ¿verdad? Entonces habría algún tipo de relación, de conocimiento de Dios en esta persona. Y
algo bien especial, y por lo que yo quería destacar a esta mujer antes de terminar el mensaje del día de hoy, es que note usted las palabras de Jesucristo. Cuando Jesucristo está siendo interrogado por Pilato ya para ser crucificado, él dice algo bien interesante cuando le preguntan acerca de su reino. Entre otras cosas, él lo dijo también en otra ocasión, dice que sus ovejas escuchan su voz y lo obedecen. Sus ovejas reconocen su voz. Sus ovejas son aquellas que aprenden a escucharlo, que escuchan, aprenden a diferenciar la voz de Dios, ¿verdad? Cuando es Dios el que está hablando, y obedecen a Dios, ¿verdad? Hay muchas voces que nosotros podemos escuchar en nuestras vidas, hay muchas voces que nosotros podemos estar escuchando constantemente. El mundo nos habla, la radio nos habla, la televisión nos habla, las redes sociales nos hablan, nuestras amistades nos hablan. Hay muchas voces alrededor del mundo tratando de vendernos algo, de enseñarnos algo, de sonsacarnos o de guiarnos hacia donde ellos estiman conveniente, hacia donde ellos quieren, ¿verdad? Cada vez que escuchamos un consejo, hay muchas voces en el mundo, pero el Hijo de Dios, el discípulo de Jesucristo, es aquel que ha aprendido a diferenciar entre todas esas voces, inclusive la voz de uno mismo y la voz de Dios, ¿verdad? La voz de Jesucristo, y obedece a la de Jesucristo. No se guía ni siquiera por su propia voz, ni mucho menos por las del mundo, sino de que ha pasado de eso, está escuchando la voz de Dios, aprendió a diferenciar entre la voz de Jesucristo y la voz del mundo y la voz de las redes sociales y todas las otras voces, y está entonces en obediencia a esa voz de Jesucristo. Esta mujer tenía eso también. Es otra de las cosas que tenemos que recalcar sobre esta mujer de Sarepta. Ella escuchó la voz. Mire, ella estaba en una situación difícil. Obviamente ya entendemos por el contexto de que esta mujer era pobre. No tenía marido, porque no lo menciona en ningún momento. El marido quizás hubiese estado trabajando y demás y hubiese podido sustentar a la familia, pero aparentemente no tenía marido porque no se menciona. Entonces ya estaba en una situación desesperada. Lo único que le quedaba era para hacer una comida más, ¿verdad? Un pan más, comerlo entre ella y su hijo y después echarse a morir. En otras palabras, estamos en las últimas, estamos desesperados, está en una situación extrema, verdaderamente extrema, y en el mal sentido, ¿verdad? No está en una buena situación. Y esto estaba pasando por problemas económicos, y esto en muchas ocasiones es lo que nos aleja de Dios, porque cuando estamos en esta situación buscamos cómo repararla, cómo solucionar el problema, y nos enfocamos tanto en el problema que terminamos dejando a Dios muchas veces de lado. Dejamos de asistir los domingos a la iglesia, quizás por un buen trabajo que nos apareció, ya nos vamos los días de semana, también quizás por un trabajo que queremos conseguir, o tantas otras razones. La pobreza muchas veces inclusive nos hace llegar a maldecir a Dios. ¿Se acuerda que él que decía en su sabiduría de que le pedía a Dios de que no le diese muy poco, no vaya a ser que terminara maldiciendo a Dios, ¿verdad? Tampoco le diera mucho porque quizás en la abundancia se olvidaba de Dios, pero que en la pobreza no vaya a terminar él maldiciendo a Dios, ¿verdad? Y lo que quiero decir es que tanto una situación como la otra te pueden alejar de Dios, pero esta mujer no se había alejado tanto de Dios. Cuando Elías llega y le da una palabra, esta mujer es confrontada. Esta mujer está como en un camino en el que tiene que escoger ahora entre si va a creer en Dios y va a seguir la voz de Dios, o si va a hacer lo que ella tenía pensado hacer de todas formas. Está en una encrucijada esta mujer. Y todos nosotros reconocemos esa situación, porque todos nosotros en algún momento hemos tenido que tomar una decisión entre dos opciones realmente difíciles. Por un lado,
ella tenía solamente para comer en una sola ocasión y luego no había más nada que hacer, quizás dedicarse a mendigar, quién sabe, sabrá Dios. Por otro lado está este hombre diciéndome que Dios ha dicho que no va a faltar, si le doy a él lo que me queda de comida, no va a faltar entonces después comida. Ese es un paso de fe que tiene que dar. ¿Va a creer en este hombre? ¿Es un impostor quizás? ¿Es un charlatán sin vergüenza que viene aquí a aprovecharse de mi comida y comerse mi comida y luego va a dar media vuelta y se va? Pero ella aprendió a reconocer la voz de Dios. Ella ya sabía reconocer la voz de Dios. Y cuando escuchó la promesa de Dios, cuando escuchó al siervo de Dios hablando y decir la promesa de que la harina no va a escasear, el pan, la harina no va a escasear, el aceite no va a escasear, no te va a faltar hasta que hasta que vuelva a llover en Israel. Entonces dice que ella fue e hizo como le dijo Elías. Escuche lo interesante de esto. Ella, cuando escuchó esto, no lo pensó dos veces. Lo que nos dice es que simplemente cuando Elías terminó de hablar, ella fue e hizo inmediatamente lo que Elías le había hecho. Su corazón se inclinó a creer en Dios. Ella reconoció que esto era palabra de Dios. Obviamente ya lo había entrenado antes. Había reconocido la voz de Dios, que era Dios el que les estaba hablando, y reconoció al profeta por las palabras que decía. Y entonces depositó su fe en la palabra de Dios que Dios le dio a través del profeta. Esta es una mujer entonces que aprendió a reconocer la palabra de Dios, que aprendió a reconocer la voz de Dios, aprendió a reconocer cuando es Dios el que estaba hablando y cuando eran los hombres los que estaban hablando. Y cuando escuchó la palabra de Dios, esto se volcó en obediencia inmediata. No es deja pensarlo, lo voy a poner en oración. Cuando reconocemos que es Dios el que ha hablado, hermanos, no hay que orar más. Ya no hay que pensarlo dos veces. Cuando Dios quiera, necesitamos entender esto, hermanos. Cuando sabemos lo que Dios ha hablado, no se trata de buscarles interpretaciones. Me voy a sentar a ver, voy a preguntarle a no sé quién qué opina de este versículo, de aquella otra palabra que me dieron. Cuando es Dios el que ha hablado, hermanos, la obediencia tiene que ser así como la de esta mujer, inmediata. Tenemos que reconocerlo. Escuche, si lo pensamos dos veces, lo más probable es que ya no lo hagamos, porque si lo tenemos que pensar dos veces, lo más seguro es que simplemente no queremos obedecer la palabra que hayamos escuchado. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra obediencia debe ser inmediata. Debemos ponerlo por obra porque es la palabra de Dios. Y esa cualidad, hermanos, esa obediencia, al aprender a reconocer la palabra de Dios y aprender a obedecer la palabra de Dios, es lo que salvó a esta mujer. Yo estaba pensando cuando meditaba en esto, en el impacto que debe haber tenido esta historia en la vida de su hija, de su hijo, en la vida de sus nietos, quizás que habrá tenido más adelante, que tuvo en su hijo, el impacto. Me imagino al hijo de esta mujer contándole a sus nietos, contándole a su esposa, contándole a su nueva familia más adelante cuando haya crecido, acerca de aquella ocasión en que vino un profeta, vino un hombre de muy lejos que yo no conocía, primera vez que lo veía, pero le dijo a mi mamá que le hiciera algo de comer. Y le prometió que Jehová la iba a bendecir, y mi mamá depositó su fe en esa palabra y se cumplió la palabra de Dios. Le dio de comer y nunca escaseó más la harina en mi casa, y de repente a partir de ese día no escaseó más el aceite en mi casa, no faltó nada porque Dios premió la fe de mi madre, Dios premió la fe, la obediencia, ¿verdad? La fe demostrada con la obediencia de mi madre. Y me imagino el impacto que debe haber tenido en la vida de ese hijo, mucho más allá del impacto que tuvo en su propia vida. La obediencia de ella la salvó también a ella, pero le dio un testimonio, ¿verdad?, a ella. Muchos años después Jesucristo habla del ejemplo de ella. Muchos años después el ejemplo de ella
condena a aquellos que están escuchando las palabras de Jesucristo y no le están obedeciendo. Las palabras de ella, la obediencia de ella, está condenando hoy a muchos cristianos que oyen la palabra de Dios y no la obedecen. La palabra, el ejemplo de esta viuda, el hecho, la actitud de esta viuda, la fe de esta viuda, ¿verdad?, es citada por Dios como un ejemplo. De hecho, lo que Jesucristo está recalcando, porque los judíos se creían, ¿verdad?, en la época, de hecho todavía hoy muchos, no todos, pero muchos obviamente se creen demasiado especiales, como que están por encima, son ciudadanos de primera clase y los demás son todos de segunda o tercera clase, porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Y es a esta gente que creían que ellos eran especiales porque creían en Dios, porque eran descendientes de Abraham simplemente, a ellos les dice, tomen en cuenta que en Israel había muchas viudas, pero Dios no envió a Elías a una viuda de Israel, Dios lo envió a una viuda de Sidón, de Sarepta, ¿verdad? Una mujer extranjera que no era del pueblo de Dios, sino que además es una mujer que estaba en una situación extrema, que estaba en una situación difícil. Sin embargo, la obediencia de esta mujer la salvó, la obediencia de esta mujer la hizo, salvó a su hijo, y no solamente la salvó de la tristeza o de la muerte, del mendigar, sino que además sirve todavía hoy como ejemplo para muchas otras personas, para usted y para mí, que necesitamos aprender a reconocer la voz de Dios, que necesitamos aprender a conducirnos en obediencia a la voz de Dios para ser también de testimonio a muchas otras personas, ¿verdad? Que Dios los bendiga, hermanos. Quiero terminar con este pensamiento porque, escuche, la fe de esta mujer fue lo que marcó la diferencia en su hogar. La fe de esta mujer fue lo que marcó la diferencia en su... fue su cualidad especial, fue su arma secreta, la que la sacó de la pobreza. Su fe y su obediencia fueron los que la pusieron por encima de todas las viudas de Israel, la que las pusieron por encima de todas las viudas de su propia nación. Y es lo que te va a destacar a ti, hermanos. A ti lo que te va a destacar por encima de otros. Note los versículos que leíamos en Proverbios 31, dice que muchas mujeres hicieron el bien. Muchas mujeres hacen el bien todos los días de su vida, pero lo que va a destacar a la mujer de Dios es la fe, es el temor de Dios con el que se conduce, es la fe en Dios, y eso es lo que va a marcar la diferencia en tu familia, en la mía, y lo que va a marcar la diferencia en nuestra sociedad. Es la mujer que no solamente hace el bien, que no solamente administra, que no solamente trabaja y se esfuerza, sino que se conduce en el temor de Dios. Esto va a hacer especial tu vida, esto va a salvar a tu familia, esto va a dar mucho que hablar, y esto es lo que te va a hacer resaltar sobre todas las otras mujeres. Y para nosotros los hombres el mensaje no está muy lejos. Nosotros también tenemos que estar en obediencia a Dios. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Tenemos que reconocer el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y a ser obedientes, porque esto es lo que nos va a caracterizar. Esto es lo que va a salvar a nuestra familia. Así que quiero terminar con esto. Quiero que entiendas de que es tu fe, es tu obediencia a Dios la que va a marcar esta diferencia, la que te va a poner por encima de todo lo demás, de tu situación, de tu condición actual, de las demás personas que te rodean. Ten fe en Dios. Dios está contigo. Dios te quiere bendecir. Dios está aquí precisamente para bendecirnos, y Él es suficiente, ¿verdad? Sea que estemos en la condición de la mujer virtuosa que lo tenía todo arreglado, que tenía todo, tenía abrigo, tenía comida, podía inclusive darse el lujo de ser generosa con desconocidos, de ser clemente con los necesitados y demás. O sea que estemos como la viuda de Sarepta, que estamos en las últimas ya prácticamente. En ambas situaciones, la fe de las dos mujeres es la que la hacía especiales por encima de todas las demás. Esa obediencia a la palabra de Dios fue la que salvó a ambas, fue la que las puso a ambas por encima de todas las demás
y lo mismo va a ser contigo. Así que quiero terminar con una oración recalcando esto. Tengamos fe, hermanos, porque esa fe, esa obediencia, esa sabiduría con que nos conduzcamos en la vida es la que nos va a hacer especiales delante de Dios y delante de los hombres. Y ese es el ideal que todos tenemos que buscar. Eso es lo más importante en nuestras vidas, ¿verdad? Así que vamos a orar y tengamos esto presente por el resto de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte las gracias por este día, quiero darte las gracias porque hoy estamos destacando a las mujeres, mi Dios amado, porque hoy estamos destacando a las madres, mi Dios amado, y porque ellas tienen un rol bien especial dentro de tu plan, mi Dios amado. En tu visión, mi Dios amado, ellas tienen este rol tan único, mi Dios amado, de ser madres y de ser el centro, mi Dios amado, de ese pilar, mi Dios amado, que es la familia, mi Reina de la Gloria. Padre, yo te ruego por cada una de ellas para que tú hoy hables a sus corazones, mi Dios, las consueles, las sanes, mi Dios del cielo, que sanes sus emociones, sus corazones, sus mentes, sus almas, mi Dios, sane sus cuerpos, mi Dios amado, que tu presencia se haga notoria en sus vidas, mi Dios amado, que ellas aprendan a reconocer tu voz y a obedecerla, mi Dios del cielo, a conducirse en el temor de Dios, mi Rey de la Gloria, para que sus hechos la alaben, para que reciban el fruto, mi Dios amado, de ese esfuerzo, mi Rey de la Gloria, que hacen día a día por su familia, que hacen día a día por llevar adelante sus propias vidas, mi Rey de la Gloria. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego una bendición especial sobre cada una de nuestras madres, Señor del cielo, de las madres que están escuchando estas palabras, mi Dios de la Gloria. Te ruego, mi Dios amado, que ellas aprendan a conducirse en el temor de Dios, mi Dios de la Gloria. Que tú, mi Dios amado, las hagas mujeres virtuosas, mi Dios de la Gloria, y que sigan en ese camino de la perfección, mi Dios del cielo, hasta que lleguemos a ser, mi Dios amado, ese ideal, hasta que conquistemos ese ideal que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos, mi Dios amado, a los hombres también, Padre, porque te necesitamos, porque somos un pueblo necesitado y te damos las gracias, Señor. Simplemente bendícenos en esta hora, Padre. Habla a nuestro corazón y enséñanos la obediencia, mi Dios amado, y la verdadera fe, para que vivamos, mi Dios amado, delante de ti, honrándote y dándote gloria todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos, por su atención. Quiero recordarles que nos sigan en YouTube también. Más tarde en el día de hoy vamos a estar subiendo este mensaje también a ese canal. Síganos aquí, comparta, denle like a este mensaje para que más personas lo escuchen. Un saludo muy especial a nuestras mamás, de verdad que sí, que Dios las bendiga, muchas felicitaciones en este día. Gracias por sus ofrendas también a todos nuestros hermanos de la Iglesia Nueva Creación. Recuerden que necesitamos sus ofrendas y que este martes a las 6 de la tarde tenemos culto de oración también, para que no se lo pierda. Que estemos todos ahí este martes a las 6 de la tarde y este próximo domingo 11 de la mañana también estaremos en este mismo canal para traer otro mensaje de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.